Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sección del 20 Simposio Regional de Investigación Contable, un espacio que ya venimos manteniendo. Este es nuestro cuarto año que mantenemos el Workshop Internacional de Revistas. Así que bueno, un momentito. Le agradecemos la participación, le contamos con la participación de Carlos Castaño, de Colombia, que nos acompaña. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado. Le agradecemos también a Hugo Macías, que intervino para que pudiéramos contactarlo. Y voy a hacer la presentación primero de nuestro conferencista. Carlos Castaño es contador público y magíster en administración de la Universidad de Antioquia, profesor investigador del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación y Consultoría Contables GICO, investigador asociado reconocido por MinCiencias, director y editor de la revista de Contaduría de la Universidad de Antioquia, articulista y par evaluador en múltiples revistas del ámbito contable y de las ciencias económicas. Ha sido ponente en diversos eventos del orden nacional e internacional, con preferencia en temas como la gestión financiera en MIPYMES, la investigación contable, la relación entre la contabilidad y las finanzas y la educación contable. Fue jefe del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, jefe del Centro de Investigación y Consultoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, secretario técnico de la Red Colombiana de Editores y Revistas de Contabilidad Reeditores y director del Grupo de Investigación y Consultoría de Ciencias Contables. Bueno, Carlos va a hablar sobre las revistas contables en América Latina, caminos, retos y perspectivas. Bueno, un tema que nos viene siempre generando mucho interés cada vez que hablamos de una realidad que es transversal a todos los que estamos en el ámbito académico, ya sea porque el tema de las revistas científicas nos toca como investigadores para publicar, como lectores, como para evaluadores. Así que bueno, este tema siempre genera mucho interés y te escuchamos con mucha atención, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, por tu presentación. Voy aquí a compartir mi pantalla. Por favor, me indicas si ya se puede ver. Sí, perfecto. Sí. Listo. Bueno, lo primero que debo hacer, obviamente, es agradecerte, profe Gisela, por tu generosa invitación a este espacio tan bonito. Me parece, pues, que debemos seguir trabajando en este tipo de eventos, ¿cierto? Darles visibilidad, darles mucha fuerza, porque digamos que ahí está el futuro de nuestras profesiones. También agradecerle también al profesor Hugo Macías, quien fue el que extendió el puente entre la profe Gisela y mi persona, y pues a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata por seguir consolidando este tipo de eventos que desarrollan el pensamiento contable. Quiero felicitarlos por estos primeros 20 años y pues pongo aquí un poco sin permiso los logos de tanto de la institución de La Plata como de la UDA. No manejo pues como todo el protocolo, pero somos instituciones públicas y hermanas. Entonces ahí los dejo como en esa representación. Como les decía la profesora Gisela, pues básicamente quiero hacer como tres grandes componentes. Voy a pasar muy rápido, obviamente porque tenemos un tiempo muy corto. Voy a pasar muy rápido por estos tres componentes que sería un poco como hablar de algunos antecedentes del presente, que serían los retos que estamos enfrentando hoy en las revistas contables latinoamericanas y un poco hacia el futuro, cuál sería la mirada que tenemos, las perspectivas. En esa primera parte entonces de antecedentes, como que ha pasado, pues digamos que tengo un privilegio, ¿cierto? Como un punto a favor en esos antecedentes, y es que actualmente pues yo soy el editor de la revista Contaduría Universidad de Antioquia, y esta revista nació en el año de 1982, por allá en el mes de septiembre, porque se estaban conmemorando los 20 años del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. Entonces digamos que como conmemoración, tanto los profes como la facultad pues hicieron algunas cosas interesantes, entre ellos crear la revista Contaduría,
se crea la Asociación de Egresados de Contaduría Pública de la Universidad de Antioquia y también nace algo que nosotros conocemos como el consultorio contable, que digamos tiene la parte prácticas profesionales y también la consultoría profesional que hace la universidad en materia contable. En esa medida, entonces, pues yo he participado en la revista Contaduría aproximadamente desde el año 2007, donde fui auxiliar, siendo estudiante de contaduría de pregrado, fui auxiliar de la revista, allí trabajé con el profesor Carlos Mario Espina, que, que era el director en ese momento, y posteriormente, cuando ya yo puedo ser profesor de la universidad, en el año 2012 me entregan la dirección de la revista. Yo estuve hasta el año 2018 y posteriormente vuelvo ahorita en el año 2024 a ser el editor, pero he estado, digamos que vinculado entonces por 17 años a la revista Contaduría Universidad de Antioquia, así que algo de historia conozco de este periodo. Adicionalmente, pues conociendo al primer editor de la revista, que fue el profesor John Cardona, que fue el que creó, pues, como con un equipo de profes la revista y se hizo responsable de esos primeros números. También tengo algo de esa historia inicial. Y lo segundo, entonces, que tomo como referencia fue una edición especial que salió el año pasado de la revista Cuadernos de Contabilidad, editada por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, que, digamos, publicó un número especial denominado Investigación Contable en América Latina. Este número fue coordinado por los profesores Hugo Macías y la profesora Ruda Alejandra Patiño de acá de Colombia. Por ahí vi que estaba el profesor Oscar Díaz Conectado de Perú, que fue uno de los autores de este número especial. Y pues eso me sirve también como referencia para hablar un poco de las revistas. Vamos entonces a mirar estos antecedentes. Aquí hay un artículo, se publicó en el año 2022, justamente por los 40 años de la revista, se hizo un número especial y John Cardona Arteaga, que es la persona que ustedes ven ahí en la imagen, fue el primer editor de la revista. Entonces él nos cuenta jocosamente dentro de su narración que cuando llevó a la biblioteca en el año de 1983 los dos primeros números de la revista Contaduría, pues el bibliotecólogo le dijo, otra revista más que seguramente no pasará del tercer número. Y pues bueno, ya vamos por el número 86 de la revista y no se cumplió lo que le habían dicho al profe, pero eso daba cuenta un poco de la realidad y era que muchas revistas nacían, pero no tenían capacidad de seguir operando con el tiempo. El profe nos cuenta entonces un poco de antecedentes, rememora toda la historia de la Facultad de Ciencias Económicas, hace, digamos que un análisis de cómo la Facultad de Ciencias Económicas se derivó de la Facultad de Derecho y que posteriormente nace la Facultad de Contaduría. O sea, en la Universidad de Antioquia nació la Facultad de Contaduría independiente y luego se fusiona como un programa la Facultad de Ciencias Económicas. Pero la Facultad de Ciencias Económicas, digamos que tenía desde sus inicios, por allá en el año de 1944, estamos cumpliendo pues 80 años en este año, eh, que era necesario y que era muy importante cultivar en los futuros profesionales de ciencias económicas el conocimiento en investigación. Y ahí es donde las revistas se vuelven importantes, porque las revistas, pues como medio de difusión, de divulgación de los trabajos que empezaron a hacer algunos profesores y estudiantes, el profe John nos explica en ese artículo que básicamente en los años 70 empieza como un impulso fuerte hacia la escritura en el área de ciencias contables y efectivamente no había dónde publicar, no existía como un medio más allá de los libros que se hacían, de los eventos con las memorias, pero que digamos, se imprimían y quedaban en muy pocas manos, solo de los asistentes a estos eventos. Entonces, digamos que la revista como un medio ha sido importante desde su nacimiento
para trabajar, digamos que en estos objetivos que se planteaban desde el inicio, como el trabajo del conocimiento autónomo, ¿cierto? Trabajar la interdisciplinariedad, promover la investigación, participar en círculos académicos y profesionales, para lo cual la revista, pues digamos que era el medio necesario. El profe John hace un recuento muy rápido de lo que para él eran como las revistas contables. Obviamente la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia es la más antigua del país, pero nos muestra pues algunas revistas colombianas que publicaban temas contables como Innovar del 91, Cuadernos de Contabilidad en 1995, Lumina de la Universidad de Manizales surge en 1996, Cuadernos de Administración es una revista un poco más antigua, 1976, pero que empezó a publicar trabajos contables solo desde 1984. Activos nace en 1994 en la Universidad Santo Tomás de Bogotá y Apuntes Contables en el año 2002 en la Universidad Externado de Colombia. También nos recuenta un poco sobre revistas que él reconocía en América Latina en ese momento, como era Contaduría y Administración, que todavía existe, pero es fundada en 1956, Contabilidad y Sistemas, una revista chilena del año 2005. Tuvo algunos periodos donde no estaba publicando, pero luego volvió a retomar, y Contabilidad y Auditoría, 1995, de la Universidad de Buenos Aires, donde justamente el profesor John Cardona hace parte pues como del comité científico desde que digamos, empezaron las relaciones entre Contaduría Universidad de Antioquia y Contabilidad y Contaduría de la Universidad de Buenos Aires. Por acá también hay un texto reciente en la revista Apuntes Contables. Este es el profesor Diego Católico, que es el editor y director también de esta revista en la Universidad Externa de Colombia. ¿Y por qué traigo este texto a colación? Porque justamente el profe ahí nos da cuenta como el objetivo de la revista, porque a veces muchos se preguntan como si el objetivo de la revista será que citen mucho a un autor, o el objetivo será que estemos en unos ranking, o el objetivo será que la universidad sea la que le gana a las otras. Pero cuando uno mira al trabajo de los editores, pues ninguno de nosotros tiene como ese principal objetivo. Para nosotros, el propósito de la existencia de las revistas es promover el debate y la visibilización de la investigación científica. Entonces, digamos que aquí este profe refuerza en su argumento esta idea, y luego pues hace un análisis de todos los primeros 20 años de la publicación revista Apuntes Contables, pues que es muy interesante porque nos muestra un poco de su historia. Y acá tenemos una revista que seguramente hemos escuchado un poco más porque tiene mucha visibilidad internacional, es la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, en un documento editorial del año 2019, justamente porque también estaban celebrando 30 años de la revista. Entonces, Eliseo Martins y el profesor Sergio de Iudicibus hacen un texto muy bonito, rememorando como qué había pasado con la revista, cuando nace por allá en el año de 1989, justamente nace como un mecanismo para impulsar las publicaciones, porque ellos ya tenían una maestría y un doctorado en contabilidad que habían creado en los años 70. Entonces no tenían ese medio de publicación, y efectivamente pues nace la revista Contabilidad y Finanzas. También en Brasil, que es algo muy interesante, la comunidad brasileña, y ahorita vamos a ver en materia de revistas, es muy importante, muy fuerte, y a veces estamos como desligados por una cuestión idiomática, porque no tenemos el mismo lenguaje, pero resulta que cuando empezamos a hablar con ellos, estamos discutiendo cosas similares porque estamos en contextos parecidos. Entonces es muy interesante porque a veces se dicen cosas allá, nosotros no nos damos cuenta, y lo mismo pasa acá. Nosotros escribimos en español y ellos no leen en español, entonces no nos cruzamos a veces en el camino, y sería necesario como empezar a atender puentes porque es muy interesante pues la comunidad contable brasileña y es muy grande. Y traigo este parrafito que yo hice pues la traducción del portugués al español. Me parece una reflexión muy interesante de estos dos fundadores de la revista,
Contabilidad y Finanzas, donde nos dicen lo siguiente: en los últimos 15 años venimos cometiendo otro error. Profesores, doctorandos, maestrandos y hasta graduandos se dedican exageradamente, en nuestra opinión, a la línea positivista, o sea, a la contrastación, chequeo, invalidación, validación de hipótesis, etcétera, prácticamente sin creación de nuevas teorías, de nuevos abordajes, de proposiciones de cambios en los reconocimientos, las medidas y la divulgación de información contable, así como nuevos instrumentos útiles para la contabilidad gerencial. Ni la crítica de lo que existe en ese campo parece atractiva. Es decir, ellos están diciendo que la revista en algún momento se tornó un poco más del método Quanti, lo que es la teoría positiva, y lamentablemente perdió las reflexiones que antes se hacían sobre qué información se debería prestar, cuáles son los usuarios de la información y qué necesitan, cuáles son los objetivos, cómo se debe, digamos, valorar un cierto tipo de recurso. Por ejemplo, hoy yo me encuentro todavía discusiones en cómo se valora y cómo se refleja en la contabilidad financiera un activo intangible, pero la norma es muy limitada frente a eso. Entonces, cuando uno mira la norma, pareciera que estamos en contra de la realidad, porque esa no es la realidad organizacional, pero bueno. Entonces, básicamente nos están diciendo, pilas, tenemos que, pues digamos que no está mal lo que estamos haciendo cuando usamos métodos cuantitativos, pero tenemos que volver a esas discusiones. Entonces, es muy interesante ver que se comparte, digamos que algunos elementos de esos nacimientos de las revistas en los contextos donde se necesitaba divulgar, se necesitaba pues promover el conocimiento. En la edición especial de cuadernos de contabilidad, entonces vamos a encontrar diferentes artículos por países. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es un caso curioso, la profesora Norca Viloria encontró 23 revistas que publican temas contables, pero en la mayoría es algo muy, digamos, mínimo. Es un porcentaje que es el 1%, a lo sumo el 2%, mientras que hay una revista que se llama Actualidad Contable, Fases, así la conozco yo, Actualidad Contable Fases. Esa es la revista que lidera en materia contable. Entonces podríamos decir que una revista contable específicamente en Venezuela sería Actualidad Contable. En materia de Chile, nos han entregado una lista de 7 revistas, la profesora Berta Silva y el profesor Rafael Mellado. Ellos evidenciaron estas 7 revistas chilenas, siendo, digamos, como la revista CAPIC, una de las más conocidas, y la revista Contabilidad y Sistemas, ¿cierto? Incluso ahorita vamos a ver en un análisis de Scopus que hay otra revista que ni siquiera apareció en esta lista, pero porque uno podría decir, hay artículos contables, contables, pues no hay, ¿cierto? Eso es muy interesante. A veces las revistas se catalogan de un área, pero en definitiva no, ni siquiera publican en ese tema. Acá tenemos en el caso de Perú, hay 14 revistas que identificaron los profesores Oscar Díaz y la profesora Elsa Choi. Ellos muestran pues esta lista, hay 12 revistas que serían académicas de profesionales, de profesores, y 2 revistas de estudiantes. Dentro de las revistas que yo más destaco del Perú, pues estaría Contabilidad y Negocios y la revista Quipucamayo, son como las que yo más he tenido cercanía. También encontramos, por ejemplo, el caso de Uruguay, la profesora Norma Pontel dice, allá no existen revistas propiamente de contabilidad, y también nos hace una reflexión muy interesante porque nos dice, necesitamos, en el caso uruguayo, fortalecer el enfoque, el desarrollo investigativo y lo académico, porque pues nos estamos quedando muy solo en el ejercicio de la práctica, de la técnica contable, pero no tanto de esa parte de investigación. En el caso de México, la profesora María Luisa Saavedra lideró este equipo con la profesora Teresa Vargas, Blanca Tapia, Ana Lilia Contreras. Ellas identificaron 35 revistas. Acá no tengo pues toda la tabla porque es muy larga, pero solo 5 revistas tendrían como una denominación contable en su título, que serían Contaduría y Administración, Diagnóstico Fácil Empresarial, Finanzas, Auditoría, Impuestos, Legal, Revista de Investigación en Ciencias Contables y Administrativas,
Trascender Contabilidad y Gestión y Revista de Estudios en Contaduría, Administración e Informática. Y ojo que la comunidad contable mexicana es muy grande, pero no es muy de publicar el artículo científico. Ellos son más de libros de clase, libros técnicos. Si nosotros vemos como las publicaciones que se hacen en el caso mexicano, no tanto de las revistas, quizás por eso no tienen más revistas específicas contables. En el caso de Argentina, la profesora Carmen Verón, Silvina Marcolini y el profesor Gustavo Sader hacen un análisis donde encuentran pues estas 7 revistas, pero nos indican que lamentablemente de ese análisis que hacen, 4 de las revistas de la lista han sido descontinuadas, o sea, no están produciendo números en este momento. Solo la revista Contabilidad y Auditoría, Costos y Gestión y la revista Proyecciones, que es la de la Universidad Nacional de La Plata, son las únicas 3 revistas que podríamos decir hoy existen en contabilidad que estén activas en la Argentina. También nos dicen que hay otras 12 revistas de ciencias económicas que podrían publicar en temas contables y pues ya la lista está en el artículo. Sin embargo, pues estos cierres de revistas nos dan cuenta de la dificultad pues para mantener operando estos proyectos editoriales. También tenemos aquí el caso de Cuba. Cuba nos destacan una revista pues especializada que se llama COFIN Habana, Contabilidad y Finanzas de La Habana, la Universidad de La Habana. Esa revista nació en el año 2007. Ellos encuentran otras revistas, pero básicamente nos dicen en contabilidad, COFIN Habana es la que se destaca. Ahí está la profesora Támara Ramírez, que lamentablemente pues falleció por COVID en el momento en que estaba terminándose la edición del número, pero acá pues la recordamos con mucho cariño. Y tenemos también los casos de Aleida Yanes y el profesor Abel Sarduy, que han estado pues muy activos en esta difusión como de ese número especial. También tenemos los casos de Centroamérica. Ahí está Costa Rica, El Salvador y Panamá. En Costa Rica encontraron 7 revistas. En el caso de El Salvador, 2 revistas. Perdón, en Costa Rica 14 revistas y en el caso de Panamá 7 revistas. Sin embargo, pues también nos muestran la profesora Nadia Ugalde y Morena Colorado, que efectivamente pues no son revistas propiamente contables, sino que son interdisciplinarias y reciben artículos de contabilidad. En el caso de Ecuador, tampoco hay revistas contables. Es muy curioso porque yo he visto pues varias publicaciones en temas contables de ecuatorianos, pero no existe como tal una revista que ellos identifiquen como tal, y dicen que el área académica de conocimiento científico contable se ha desarrollado poco y se hace más de una manera tangencial. En el caso colombiano, pues aquí tenemos 8 revistas, entre las que destacamos pues a la revista Contaduría Universidad de Antioquia de 1982, la primera revista así como especializada, y pues tenemos también la revista Cuadernos de Contabilidad, que es como la que ha alcanzado un poco mayor visibilidad internacional con sus indexaciones. Ese texto lo escribimos con el propio Hugo Macías, la profesora Alejandra Patiño y mi persona en esa época. Para el caso de Brasil, el profesor Hugo Macías escribió un texto hace unos años, en el año 2018, en la revista Activos. Se llama Introducción a la Investigación Contable en Brasil, y él justamente destaca pues como el tamaño de esa comunidad académica en materia de contabilidad tan importante para la región, con 35 revistas indexadas reconocidas en el sistema de investigación. Es decir, hay más revistas, pero 35 pues son las de mayor calidad, que son las que él destaca dentro de su artículo. Obviamente él dice, ¿dónde está soportado eso? Pues en las maestrías, en los doctorados, que se ven pues con una cantidad importante en Brasil. Si miramos también en Scopus, yo hice pues la depuración para el área de contabilidad, pues solo encontramos para América Latina 6 revistas que aparecen catalogadas en Scopus. Todas están en Q4. eh, Lamentablemente tenemos ese efecto de no se cita mucho el artículo latinoamericano en las revistas Scopus. Tenemos que empezar como a trabajar en esa dinámica, a ver qué pasa.
pero en el momento pues no están muy bien rankeadas con esa perspectiva. Aquí aparece la revista Contabilidad y Finanzas, ¿cierto? Esa es la revista que ahorita mencionábamos, pero hay otras revistas que si uno la revisa al detalle, como la revista, por ejemplo, de Gestión Pública de Chile, que no aparecía en la lista que vimos ahorita, no hay textos contables, o sea, lo que hay de contabilidad es marginal y pues básicamente se publica más en temas administrativos, de economía y poco contable, ¿cierto? Entonces esa es como la dificultad, o sea, la revista contable natural que es especializada, obviamente se le iba a dificultar ingresar a estos indexadores. Incluso la revista Contaduría y Administración de la UNAM no aparece en la clasificación como contable. Y si usted ahí mira las publicaciones de esa revista, claro, hay muchos temas, pero son principalmente de eh, administración, ¿cierto? Entonces, eso digamos que tiene un efecto allí. Ahora, ¿qué está pasando entonces actualmente? Aquí vemos un mapa. Este mapa es el más reciente, no había uno más nuevo. Es los papers científicos publicados en el año 2016 y cómo nos veríamos, ¿cierto? Cómo se vería el mundo si nos viéramos por tamaño en publicaciones de papers. Aquí podemos ver la distorsión tan grande, ¿cierto? Como Europa, Estados Unidos, de pronto el caso China, India, Australia también es fuerte, digamos, en publicaciones internacionales, pero Latinoamérica se ve pequeñito, ¿cierto? Lo vemos ahí como flaquito, de pronto Brasil un poquito más destacado, pero a pesar de eso, pues muy limitado. Miren México como se ve de pequeño y Centroamérica casi que ni existe. África sí no existe en materia de conocimiento de papers, ¿cierto? Si lo miramos desde esa perspectiva, no pareciera que no existe. Entonces ahí aparece esa situación actual. ¿Cuáles son nuestros retos? ¿Cómo gestionamos ese presente? Pues claro, la financiación es un dolor de cabeza para todos. Claro, uno cree que la revista es gratis, pues vamos a consultarla, bajemos los números y uno está por ahí contento con su artículo y leyendo, pero detrás de eso hay una financiación. Muchas veces es dispuesta por las universidades mismas, sus sistemas de revistas. A veces nos toca ir por concursos a buscar recursos. En otros, yo recuerdo al inicio de la revista Contaduría, hasta tenía publicidad. Cuando era impresa, se sacaba hojas enteras o media página y se cobraba por hacer publicidad de empresas, por hacer publicidad de otras universidades de sus posgrados. Entonces, digamos que las revistas han ido cambiando estrategias de financiación. Hoy dependemos mucho de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, pero vemos recortes en esa financiación. Entonces, nos toca a veces hacer un poco de maromas para que la revista salga a tiempo, para que la revista se mantenga pues al día con todo lo que requiere. Y obviamente cada vez nos exigen más cosas, ¿cierto? Entonces antes el texto se tomaba casi que tal cual lo sacaba el autor y se pasaba simplemente como a las hojitas de la revista, se imprimía y salía. Pero ahora tenemos corrección de estilo, tenemos alguien que va a hacer un proceso de diagramación, tenemos algunos casos ediciones especiales en las páginas con imágenes, con loguitos, y eso pues tiene un costo, o sea, eso no es gratis. También nos dice, saque más números al año, algunos casos de revistas que le pagan a los revisores porque pues quieren que salga más rápido la revisión, quieren que algunos revisores que no les gusta mucho hacer esa tarea pues lo hagan y que cumplan, entonces le van a pagar por eso. Digamos que eso es complicado. Ingresar a nuevos indexadores también nos implica nuevas obligaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita entramos a Real League, entonces ya tenemos que hacer marcaje de los artículos y pues eso, como les decía, toma tiempo y pues si hay uso de tiempo, hay recursos en eso. Nuevos requerimientos como videos, no sé si han visto revistas que ponen a los autores a que hagan un pequeño video de su artículo para que la gente se motive a leerlo, infografías, algunos tienen redes sociales muy activas y eso es una persona detrás trabajando en eso. Obviamente eso implica costos y los costos y las presiones que se están dando cada vez incrementan más. Entonces, mantener los proyectos editoriales tienen ese reto. Hace unos años yo le pregunté a una casa editorial
bueno, ¿y cuánto nos cobran por editar la revista Contaduría Universidad de Antioquia? Le dije, solo sacamos 2 números al año, 20 artículos aproximadamente. Y me dijo, pues no te doy una cifra final, pero aproximadamente $25.000. O sea, yo con $25.000 hago por ahí 10 años la revista, entonces no es viable para nosotros. Por eso entonces desistimos de eso. Obviamente queríamos entrar a Scopus más rápido, cosas de esas. Ellos nos podían ayudar, pero con esos costos pues no. Entonces preferimos ir por la vía lenta nosotros mismos. Tenemos otro problema y es que muchos, cierto, que no nos citan que porque no estamos en inglés. Bueno, eso ya es un dilema, un gran debate. Nos rendimos ante el inglés y todos a escribir en inglés o traducimos todos los artículos. Por ahí hay proyectos que dicen, usted me envía el artículo, yo se lo traduzco y queda en inglés. Y, bueno, pero entonces, ¿será que la gente acá sí lo lee, si logramos los objetivos de las revistas? También las demandas institucionales. Yo me acuerdo que estábamos instalando un evento y nos decían una revista que apenas estaban haciendo y el rector salió muy contento a decir, no, ya estamos listos para entrar a Scopus. Y yo miraba a la editora de la revista, que es una colega, y nos reíamos, pues los dos, nos mirábamos y nos daba risa pues de lo que estaba diciendo el rector, porque claro, a veces los administrativos no entienden lo que es editar una revista y lo que es entrar a un ranking internacional, todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que cumplir, pero para ellos es, pues ya llevas 2 años, ya como que está muy grande y resulta que no. Y también pues estamos en un mundo donde la inteligencia artificial pues ya se ha entrado a este mundo académico también y si bien puede ser una herramienta de apoyo, digamos que a nosotros nos podría ayudar a pulir un artículo o ese tipo de cosas, pero estamos enfrentando a personas que como que les falla por ahí o nadie les explicó que no podemos copiarnos, que no podemos decirle simplemente a una máquina que haga algo donde no hay un soporte, que se pueda hasta inventar datos y pues están enviando artículos hechos con inteligencia artificial. Eso pues digamos que ya la universidad, al menos en nuestro caso, está poniéndose las pilas para que nosotros podamos detectar eso, más allá de los tradicionales plagios que los hacíamos pues con software antiplagio, pero ya estamos entrando entonces en ese mundo de la inteligencia artificial y obviamente tenemos que seguir preparándonos para eso. En perspectivas, entonces paso muy rápidamente. Para nosotros es muy importante mantener estos proyectos editoriales latinoamericanos, proteger ese conocimiento que está ahí, al menos en la revista Contaduría, yo digo, ya es un activo cultural inmaterial para nuestra universidad. Ahí está toda la historia de los últimos 42 años de lo que ha sido la contabilidad y la contaduría en Colombia, incluso pues con cosas internacionales muy importantes, como cuando han escrito profesores como Richard Matesis, un Carlos Larrinaga, una profesora María Antonia García, un profesor como Stephen Seppe, que fue presidente de la American Accounting Association, y ellos nos fueron dejando ideas, artículos, que en caso de que nos dijeran no va más la resta contaduría en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, pues perderíamos toda esa historia, todo eso que ha pasado ahí tan importante y no tendríamos como esos referentes. También tenemos que mirar hacia la ciencia abierta. Hay gente que no le gusta mucho esta idea porque dejar los datos abiertos para que otros puedan a partir de ellos hacer otras investigaciones, confrontarse viendo quién es su par evaluador. Mucha gente le da susto, le da temor esa discusión con el par cara a cara. Entonces eso tiene mucho para dónde cortar, pero ahí estamos, ¿cierto? Discutiendo. También ese relacionamiento global con lo local. Hoy hablamos de localización, ¿cierto? No podemos desconocer el mundo, pero tampoco podemos desconocer lo que nos pasa a nuestro alrededor. Luchar por encontrar más vínculos entre investigación, docencia, extensión. Yo la revista siempre la llevo a mis clases, a las clases de pregrado, de posgrado, para que el profesional futuro y ese posgraduando en contabilidad o en finanzas diga, aquí encuentro conocimiento que me sirve. También buscar mecanismos alternativos de calidad, ¿cierto? No solamente número de citaciones,
Scopus, Web of Science, yo creo que tenemos que buscar unas alternativas allí y seguir abriendo puertas con redes de trabajo. En el caso colombiano, en 2015 creamos la Red Colombiana de Editores y Revistas de Contabilidad, que se llama Reditores. Aquí estoy con el loguito pues de la red. Eh, Nosotros hacemos algunos eventos y sobre todo compartimos conocimiento entre las revistas contables, donde cada vez pues vamos ampliando un poco más las fronteras y tenemos ya revistas de México, por ahí hace poco se vinculó alguien de Argentina y vamos creciendo. Unas ideas entonces ya para cerrar y me excusan por si me amplié mucho, las revistas han demostrado, pues, han demostrado su valor a lo largo de la historia. Yo creo que ya lo han demostrado, pero es necesario como que volver a hablar de su pertinencia y de la forma en que venimos desarrollando los procesos, ¿cierto? Como volverles a dar ese valor social que tienen las revistas. Necesitamos consolidar la comunidad contable latinoamericana. Sin duda, si nos reconocemos, ¿cierto? No es como siempre volver a empezar de cero, que lo escribí yo hace unos años, hace como 10 años en un artículo. Casi siempre hacemos como el eterno retorno a la génesis. Ya, yo voy a empezar a escribir algo sobre educación contable y es como si nadie nunca hubiera escrito nada de educación contable. Yo voy a hacer un análisis de qué pasa aquí con las normas internacionales de auditoría y es como si nadie hubiera escrito un artículo en normas internacionales de auditoría. Entonces es, bueno, ¿por qué no más bien nos reconocemos y empezamos a construir más arriba, ¿cierto? Empezar a escalar esa montaña? Y también pues invitar a compartir el conocimiento entre los distintos países latinoamericanos, lo que les decía ahorita, por ejemplo, Brasil, lo alejamos simplemente por una cuestión de idioma, pero hoy tenemos herramientas que nos permitirían fácilmente traducir esos textos y poderlos leer y citar. Yo estoy tratando de hacer ese ejercicio con algunos amigos, de reconocer también esa comunidad contable que escribe en otro idioma, así como nos ha tocado con la anglosajona, que nos ha tocado leer en inglés, citar artículos y libros en inglés, pues ¿por qué no lo podemos hacer con nuestros colegas que también están allí en Brasil pues obviamente entre todos acá, desde México hasta la Argentina, reconocernos en nuestras capacidades? Eso era entonces, profe Gisela y queridos eh, participantes de este evento, lo que yo les quería compartir y pues abierto a las preguntas y a la discusión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente exposición, excelente recorrido que hiciste por todas las revistas latinoamericanas, varias que conocemos. Y además también es un poco compartir las realidades que tenemos, ¿no? Porque te escuchaba enumerar las dificultades que fuiste comentando y fuiste describiendo y no son comunes, ¿no? No sé si es bueno o no, pero compartir realidades, este intercambio siempre nos alienta a empezar a pensar cómo mejorar. Nosotros estamos todo el tiempo tratando de vincularnos y de ver cómo mejorar. Bueno, a ver, voy a leer a ver si tenemos acá. Creo que cuando hablaste de la red, la profesora Norma decía, creo que lo habíamos hablado ayer también, ¿no? Qué interesante generar una red argentina e interredes. Vos hablaste de la red colombiana. ¿Es exclusivo para editores de revistas colombianas? ¿Hay posibilidades de extenderse regionalmente? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, sí, efectivamente. Algunas revistas, como les digo, se han vinculado, a pesar de que nosotros nos llamamos pues la Red Colombiana de Revistas, se han vinculado desde otros países y pues hemos tenido incluso la oportunidad de compartir organizaciones de eventos. Recuerdo, hicimos el Congreso Latinoamericano de Investigadores Contables en el 2018 y vino la profe que representa la revista La Nueva Gestión Organizacional de México, que está en la red de nosotros y que pues muy gentilmente compartimos con ella pues los espacios. Hace poquito yo participé en un evento con ellos y pues ha sido muy interesante por eso, pero me parece genial la idea. Si Argentina también logra hacer una red y más bien desde las coordinaciones de las redes hacemos ya que se integren, todo lo que Claro, sea colaboración a mí me parece maravilloso. siempre suma, ¿no? Y compartimos Sí. ahí soluciones, compartimos ideas. Acá hay otra pregunta
que dicen si podrías hacer una reflexión sobre las revistas de pago y especialmente aquellas que se categorizan como revistas predadoras y optar por este camino para incrementar productividad del investigador. Bueno, sí, ahí tenemos un dilema grande y es que eh, identificar una revista predadora tiene características, digamos, como que uno las puede ir identificando, pero que como se mezclaron con las revistas normales, pues las que no tienen esa característica, a veces no las podemos separar. Y entonces por eso, por ejemplo, cuando Scopus o Web of Science hacen un análisis de cómo expulsar a una revista, se demoran años. O sea, no es como, ay, mira, estás cobrando, entonces eres depredador. Publicaste en 2 meses un artículo, entonces eres depredador. Publicas un número cada mes, entonces eres depredador. No, porque cobrar también lo hacen revistas buenas, hacer procesos de números especiales lo hacen revistas buenas, números cada mes lo hacen revistas buenas. Entonces, no se logra como un consenso para decir que, cuál sería la revista depredador. Ahora, si uno ve que la revista, uno envía el artículo y pues como que no pasará nada con el artículo y ya simplemente pago y me lo publicaron, pues ahí ya sí empieza como uno a pensarlo, puede que esa revista tenga esa característica. Ahora, no podemos desconocer que como las revistas se volvieron el medio importante con su función de difundir el conocimiento científico, fueron ganando terreno, pues efectivamente alguien se aprovecha y monta el negocio, ¿cierto? Entonces yo veo que todo el mundo va para allá, los científicos están publicando en revistas, cada vez hay más gente publicando, pues eso como que si yo cobrara de a 20 dolaritos por artículo y me llegan 100 artículos, pues cuánta plata no hacemos. Entonces empiezan negocios, se empiezan a montar revistas con esas características. Uno ve pues que cobran hasta, yo he visto como hasta 5.000, 6.000 dólares por publicar un solo artículo, casi que publicar un libro prácticamente vale eso con un tiraje pues grande, pero eso publican, eso cobran ahorita por publicar un artículo, te lo publican muy rápido, se demoran un mes, 2 meses para decirte ya está listo el artículo. Entonces, la cuestión es, ya es la ética profesional de los investigadores. ¿Nosotros vamos a jugar ese juego o vamos a empezar a denunciar? Empecemos a denunciar a esas revistas. Eso se hace, pues, digamos que ya hay grupos de profesores. Miren cómo, por ejemplo, en casos de España han salido, el rector reciente de una universidad le despublicaron varios artículos, ¿cierto? Porque ahorita se está dando eso, artículos que tienen datos falsos, artículos que no tienen ninguna validez, los están descatalogando, los despublican, incluso les ponen un letrero grande muy feo, pues que aparece en sus, como nos borra, en sus borradores. Y efectivamente, pues hay comunidades que están trabajando sobre eso, sobre todo los científicos de datos y los de bibliotecología. Yo los veo trabajando muy duro en esa parte, pero a nosotros también nos toca hacer el ejercicio. Entonces, buscar revistas que sean reconocidas, donde sabemos que no hay esas prácticas malas y que efectivamente vamos es a apoyar a esas revistas y no a las otras. Y Carlos, te hago una última pregunta yo como para ir cerrando y agradecerte muchísimo la generosidad. Decías que teníamos que empezar a trabajar en mejorar las citaciones de las revistas latinoamericanas para que a su vez nuestras revistas tengan más presencia y crezcan en las indexaciones. ¿Qué están pensando? ¿Qué tips nos puedes dar? ¿O por dónde están analizando eso? Sí, mira, nosotros, digamos que no estamos en todas las bases de datos. O sea, si Ujú. nosotros le decimos al estudiante o al de pregrado, al de posgrado, entonces para hacer una revisión bibliográfica vamos a usar Scopus, vamos a usar Web of Science y ya. Pues de una quedamos por fuera todas las revistas que les mostré, solo recuerden, había una, a lo sumo dos, que sería contabilidad y negocios y contabilidad y finanzas, y pare de contar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ampliarles un poco ahí el abanico. Yo cuando voy a mis clases, pues hablo de bases de datos abiertas, entonces de ANET, Realic, donde posiblemente algunas estén,
pero también les hablo de revistas específicamente. Entonces yo les hablo de la revista Contaduría y que la revista tiene su página web donde todo el material es de libre acceso. Entonces les hablo de las revistas de la red y cada revista la voy pasando y entonces ellos inmediatamente saben, ah, bueno, pues voy a ir a buscar a estas revistas donde el profesor dijo, posiblemente ahí encuentro para hacer mi tesis, para hacer mi artículo, para hacer mi proyecto. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí. Pero hay otra cosa que yo la mencionaba en un artículo hace unos años del panorama de la investigación contable en Colombia, que yo me leí por ahí un librito de Julio Verne y él hablaba de el retorno del eterno Adán. Y era porque, digamos que en la historia lo que sucedía era como que el mundo se inundaba, quedaba una comunidad muy pequeña en un barco y al final cuando el mundo se empieza otra vez como a, a salir pues como tanta agua y empieza a aparecer otra de la tierra, ellos vuelven a la tierra, pero se dan cuenta que se les está olvidando el conocimiento que tenían y lo empiezan a escribir y lo empiezan a escribir en, en los muros de las cavernas y dicen, y en unos papiros y dicen, ojalá que algún día alguien pueda entender esto que escribimos acá, ¿cierto? Eh, como nos está pasando ahora, que encontramos por allá en la arqueología cosas que hoy existen, pero que en ese momento ya existían, ¿cierto? Como que se perdieron. Entonces, a nosotros nos faltaría eso, no caigamos en el fenómeno del retorno al eterno Adán. Leamos un poco a nuestros colegas, busquemos más, indaguemos. Por ahí está el buscador de Google Academy. Muchas revistas de las de nosotros sí salen por ahí en Google Académico. Por acá dice el profesor Oscar Díaz que ya la revista Contabilidad y Negocio está en Web of Science, una maravilla, pero necesitamos más, ¿cierto? Necesitamos más revistas llegar hasta allá, pero si mientras tanto, si no lo logramos, pues tenemos otras formas de ir llegando. Y de esa manera, pues citar a nuestros colegas de otros países latinoamericanos para que nos demos visibilidad y como les decía, empieza alguien a escribir un tema y es como si nunca nadie hubiese escrito, pero casi siempre hay alguien que tiene un artículo o algo sobre eso. Bien, y coincido entonces que referenciemos a nuestros colegas de la región y crezcamos Ujú, todos, ¿no? Buenísimo que Oscar también es de Perú, porque es una realidad regional y esto hizo este aporte. Así que bueno, a todos asumamos ese compromiso, ¿no? Que estamos todos siempre haciendo un esfuerzo para mantener nuestras revistas. Bueno, Carlos, te felicitan muchísimo en el chat por la brillante estudio de todas las revistas de la región, por la brillante exposición y por el detallado estudio de todas las revistas, por este panorama de realidad que nos diste sobre las revistas de la región. Alentamos a todos entonces a citarnos, a leernos, a hacernos crecer, ¿no? A apalancarnos entre nosotros. Y bueno, pensemos también en estas redes, ¿no? Académicas, editoriales que van a ayudar muchísimo, te están saludando mucho por el chat, te están felicitando. Nosotros ujú. también desde la Facultad de Ciencias Económicas te agradecemos muchísimo esta participación, esperamos tenerte nuevamente. Le agradecemos nuevamente a Hugo Macías haber sido intermediario y muchas gracias a todos por acompañarnos en este workshop. Los invitamos a las 17 horas a la conferencia internacional de cierre que va a participar Gerald Zimmerman y lo va a moderar Mariano Escapín. Así que bueno, nos vemos en un ratito a las 5 de la tarde hora de Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias.